Bregman es, ustedes saben, es una dirigente muy importante de la izquierda argentina, es candidata a diputada nacional ahora en las PASO y seguramente lo sea en la general también. Está en línea con nosotros. Miriam, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. ¿Te preocupa tanto como a mí el fenómeno? ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿Qué percepción tenés de esto? Mira, es una respuesta combinada, porque por un lado te diría que si vos a un candidato le das o candidato a una persona, elegís una persona, le das las horas de televisión, las horas de medio de comunicación, los reportajes ininterrumpidos que le hacen a Javier Milei, por ejemplo, o a Esper también. Hay una periodista, Mariana Carvajal, que hizo desde el 2018, creo, para acá, las horas de televisión que le dieron a estos personajes, y es algo que ni aunque agarres el periodista con más pantalla, logra reunir la cantidad de tiempo que le dieron y lo dejas decir absolutamente cualquier cosa, como que va a privatizar todas las calles sin que amerite una mínima repregunta, o que va a ir a quemar el Banco Central sin que amerite un mínimo comentario. Sería raro que eso después no tenga una repercusión. Entonces yo parto de un fenómeno que es mundial, donde fundaciones, poderes concentrados que van desde el económico hasta el mediático, le han dado a estos personajes un inflador enorme. Así se construyó Trump, así se construyó Bolsonaro, ante un sistema capitalista muy degradado que no tiene nada que ofrecer para las más hablares, y intenta que ese descontento se canalice con estas versiones que por derecha tratan de mostrarse rebeldes. Ahora, ¿son rebeldes, como decías vos? No, de rebeldía no tiene nada. Sí, acá estoy. Bueno, estabas diciendo que no son rebeldes, porque lo que le proponen a la juventud... No, para nada, para nada. Lo que le proponen a la juventud, lo que proponen a las mujeres es retrotraernos en nuestros derechos. Yo más bien los veo como una reacción que para mí tiene dos orígenes. Una, que el mapa de América Latina empezó a cambiar a fuerza de movilizaciones, que los modelos que ellos tenían, como eran Chile o Colombia, fueron muy cuestionados. Entonces creo que eso también los enloqueció un poquito y hace que hayan incrementado sus ataques aquí también. Y por el otro lado, una reacción a la enorme marea verde, que eso sí fue rebeldía, porque las pibas que encabezaron la marea verde con muchas de nosotras se tuvieron que enfrentar a los partidos tradicionales, a las cúpulas de las iglesias que estaban en contra del derecho al aborto, que pensaron que nunca lo íbamos a lograr, que lograron una primera vez frenarlo en el Senado, pero que seguimos organizadas en la calle y no pudieron parar. Entonces creo que ellos son una reacción frente a eso. La parte de tu pregunta sobre si me preocupa, y claro, a mí me preocupa que transmitan esos valores, la misoginia, que nieguen la desigualdad entre varones y mujeres, como hizo este personaje Milei hace unos días, y me preocupa que alguien pueda pensar que pueda haber una salida a partir de eso. Ahora, ese es uno de los peligros que tiene esta elección. Otro peligro es seguir entrampados entre ay pero Macri, ay pero Cristina, ay pero Macri, ay pero Cristina, cuando de verdad estamos en una situación social y económica muy compleja y nos ha costado muchísimo discutir propuestas, discutir qué significa el país completamente atado al Fondo Monetario, porque lo único que se discute son cosas bastante superficiales. Para mí fue una campaña vacía, incluso con algunos elementos un poco bizarros. Miriam, a ver, déjame preguntarte dos o tres cosas puntuales respecto a esto. Trata de ser lo más breve posible. Hay un debate sobre alquileres, que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Se aprobó una ley que regula lo que antes estaba desregulado, que teóricamente protege al inquilino, y sin embargo muchos inquilinos se quejan porque cuando renuevan los contratos está mucho más caro que antes. O sea, como que dificultó aún más la ley que lo que favoreció al inquilino. ¿Qué imaginás, qué solución puede haber para esto? Mira, lo que pasó ahí es que desde la dictadura para acá los grandes lobbies inmobiliarios lograron mantener esa conquista que tuvieron en la dictadura, que es regular completamente el mercado de alquileres, como se dice habitualmente, y esto lo padecen las familias, lo padecemos las familias de una manera brutal, porque los alquileres son uno de los ámbitos de más arbitrariedad que puedan existir hoy. Y la ley, creo que además de que pueda tener deficiencia, nosotros la acompañamos porque es un mínimo freno
al lobby inmobiliario. Lo que pasa es que hoy está sufriendo un ataque feroz por derecha esa ley. Desde María Eugenia Vidal hasta le vi críticas de Leandro Santoro, todo el mundo dice que hay que revisarla, pero no nos confundamos, no dicen que hay que revisarla porque el gobierno no la aplica, para empezar. El gobierno no hizo una sola campaña informativa diciendo qué derechos de ahora en más tienen los inquilinos. La ley es insuficiente, en la Argentina no hay política de vivienda. Las fotos del presidente o de sus ministros con viviendas que tienen no sé cuántos años en construcción y que solamente 11.000 viviendas se hayan construido hayan entregado durante el gobierno de Alberto Fernández, la verdad me parece calamitoso. La imagen de la vivienda del gobierno de Alberto Fernández, de Axel Kicillof, son las topadoras en Guernica, no es la amplia construcción de vivienda social. Entonces, eso repercute en los alquileres y, como te digo, los cuestionamientos que está teniendo la ley no son en el sentido que yo te digo de que debería proteger más a los inquilinos, que el gobierno debería hacer cumplir esas mínimas regulaciones. Lo que estamos viviendo hoy es un lobby del gran negocio inmobiliario. Bien, pero impresionante. ¿y qué propondrías vos para que el alquiler sea menos duro para la gente? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es formar una comisión con todas las organizaciones de inquilinos para que determinen y diagnostiquen rápidamente, las que conocen, las que saben cuál es el problema, cuáles son las medidas de emergencia. Algunas que se me ocurren a mí, como hay en otros países incluso, es un impuesto a la vivienda ociosa, discutir qué se hace con la vivienda ociosa. Y no te estoy hablando, Ernesto, de aquella familia o aquella pareja de jubilados que tiene un departamento más y lo alquila para tener unos mangos extras. No, pero es lógico que sea que... Estamos hablando de una ciudad donde se construye para el negocio inmobiliario, donde en la legislatura de la ciudad hemos tenido que enfrentar eso desde la izquierda con muchísima soledad, porque Horacio Rodríguez Larreta puso esta ciudad en función del negocio inmobiliario y el peronismo una y otra vez le ha dado los votos necesarios para que hagan sus negocios. Déjame ponerte un ejemplo porque si no, no se entiende la gravedad del problema, Ernesto. Durante la pandemia, cuando no se votaba una sola ayuda, por ejemplo, para los sectores del arte y de la cultura, en esta ciudad se votó beneficios impositivos para las grandes constructoras inmobiliarias. Eso me parece obsceno, beneficios impositivos para ese sector. ¿Quiénes se pusieron? Los diputados y las diputadas de la izquierda. Nadie más. Entiendo que cuando vos propones un impuesto a los departamentos que no están alquilados, lo que estás planteando es eso, que si alguien tiene 3 o 4 departamentos y no los tiene alquilados, es lógico que por no tenerlos alquilados pague un impuesto, porque además si los ponen en alquiler, eso baja el precio de los alquileres porque aumenta la oferta, incorpora, ¿no? Claro. Segundo tema, para que la gente, sobre todo los jóvenes tengan más trabajo, hay un debate que esquemáticamente se podría decir. Algunos dicen tiene que haber leyes que protegen a los trabajadores, otros dicen si hay leyes que protegen a los trabajadores, como indemnizaciones o otros tipos de derechos, lo que se hace son muchos impuestos que al empleador le cuesta tomar más gente porque tiene miedo después de tener que pagar las indemnizaciones. ¿Cómo harías vos lo más sintético que puedas para que haya más trabajo para los jóvenes? Mira, lo que se está discutiendo estos días y que lo puso sobre todo Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal visiblemente, pero hay otros candidatos que son parte de ese lobby descarado como Randazzo, Ester, Milei, me parece una barbaridad. Lo de flexibilizar las leyes laborales para generar trabajo, Ernesto, lo padecemos centralmente desde los 90 para acá y fue exactamente lo contrario. Nunca tuvimos niveles tan altos de desocupación y de pobreza en la Argentina. Yo lo padecí. Mi primer trabajo registrado fue en el Banco Hipotecario como pasante. Bueno, el Banco Hipotecario se destruyó, no hay crédito para la vivienda, ni siquiera desde el Banco Hipotecario, y tampoco se generaron puestos de trabajo, sino que se redujo el banco a su mínima expresión. Entonces, eso es falso, esa teoría ya la vimos. Yo ayer la escuchaba a María Eugenia Vidal explicando el menemismo con un descaro que no lo podía creer, eso ya lo vimos. Eso lo exige el Fondo Monetario, yo entiendo, más flexibilización laboral, por eso están todos insistiendo con eso. Pero en la Argentina los jóvenes, el 70%, ya tienen trabajo precario. ¿Qué más le quieren sacar a la juventud? Bueno, y entonces, el Frente de Izquierda hizo la propuesta contraria, Ernesto. Reducción de la jornada laboral a 6 horas para repartir las horas de trabajo y generar trabajo genuino con derechos. Yo sé, cuesta muchísimo instalar un debate en serio en los magros espacios que te dan para la campaña televisiva, porque, bueno, se redujeron durante el gobierno de Macri y nadie los repuso. Pero lo que deberíamos estar discutiendo es trabajo genuino con derechos. ¿Por qué siempre tenemos que discutir
¿Cómo le sacamos derecho a la juventud? A mí me parece increíble que vuelvan a repetir la fórmula menemista. Estamos hablando con Miriam Bregman, que es candidata del FIT a diputada nacional, en la interna del FIT, ¿no? Y te hago dos preguntas últimas. Decime si es que hay algo que te haya gustado de este gobierno y qué crees que es lo peor de este gobierno. No, mira, yo no es ni mejor ni peor, yo no coincido absolutamente en la orientación social de este gobierno. Este gobierno, creo que esa apatía que se ve hoy, ese desencanto que se ve hoy, me parece que tiene que ver con un gobierno que llegó con muchas expectativas entre muchísimos de sus votantes y que hoy se ven totalmente desencantados, centralmente, si me decís, por un motivo y en honor a la brevedad, porque es un gobierno muy débil, muy blando con los poderosos. Muy blando con los poderosos. Pero, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurría que iba a decir que hayan aprobado la legalización del aborto, me gustó. Bueno, es parte lo que pasa es que eso es parte de nuestra lucha histórica. Yo creo que ahí la clave, y por eso te lo mencionaba, entre las cosas que enloquecieron a estos sectores de la derecha que se radicalizan, lo que los enloqueció es que los conquistamos en la calle, Ernesto. Yo en eso soy muy respetuosa de que eso fue parte de un movimiento y lo peleamos mucho para conquistarlo, como para decir que es obra y gracia de un señor que dijo que iba a terminar con el patriarcado. Creo que para terminar con el patriarcado tenemos que pelear y movilizarnos en la calle, y eso es lo que hicimos con el aborto. A ver, y finalmente, yo vengo diciendo, por ahí vos estás en desacuerdo, y seguramente lo escuchaste, y por ahí me puteaste cuando mentalmente, o no, pero que históricamente las dictaduras en América Latina eran de derecha, y cuando uno ve dictaduras en América Latina en este momento, uno ve Cuba, Nicaragua y Venezuela, que tienen al menos una retórica de izquierda, o una posición internacional de conflicto con Estados Unidos, si querés. ¿Coincidís con el análisis? ¿No coincidís? Si coincidís, ¿por qué crees que pasa? Escuché y no coincido con vos en ese punto, Ernesto. Coincidimos más sobre fútbol que sobre eso. A ver. Mira, ¿sabés por qué no? Porque me parece que se confunden planos. Para hablar claramente, vos estabas hablando de lo de Nicaragua hoy, sí, ¿no? Sí. En Nicaragua la crisis del gobierno de Ortega comienza en el 2018, la crisis fuerte, con enormes movilizaciones que le cuestionan su ajuste. Son movilizaciones claramente en la calle que le cuestionan el ajuste. Y lo que está haciendo es un gobierno cada vez más autocrático. El que no diga eso se está comiendo parte de la película. Eso con la izquierda no tiene nada que ver. Que él utilice su pasado para perseguir opositores, pero lo que está haciendo con la oposición, con artistas, con actores, hay que repudiarlo. Yo no puedo llamar a eso de izquierda, pero de ningún modo, ningún modo. Déjame insistir. El plano que te digo, Ernesto, que se confunde, es porque América Latina, lo mismo pasa en Venezuela, América Latina está completamente cruzada por la injerencia imperialista. Entonces nosotros repudiamos fuertemente la injerencia imperialista, la injerencia de Estados Unidos, que arme mercenarios para invadir Venezuela, que organice golpes de Estado, que haya organizado al payaso ese de Guaidó, era una cosa increíble. A la par que repudio eso, yo creo que la salida es por izquierda y no por obra del amo imperialista que venga y ordene su patio trasero. Me parece que si no diferenciamos esas dos cuestiones, nos confundimos. Ahora, Venezuela, también nosotros cuestionamos, hemos sido reprimidos en Venezuela, mi partido hermano, cuando hay presos políticos de organizaciones sindicales, los defendemos, pero diferenciaría esos dos planos. Injerencia imperialista no. Ahora, lo que por ejemplo, el hecho que vos nombrabas hoy de Nicaragua, claramente yo lo repudio. Miriam, te agradezco la deferencia de atendernos y te deseo mucha suerte para el domingo. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Espero que nos acompañen este domingo porque esta ciudad de Buenos Aires hace muchos años que no tiene diputados y diputadas de izquierda que la representen en el Congreso Nacional. Juntos, o Cambiemos, ya tiene su lugar asegurado, ya entraron. Los primeros candidatos del Frente de Todos también. Lo que está en discusión ahora es si va a haber una representación de izquierda, y creo que esta ciudad en la que compartimos tantas luchas y tantas peleas se merece esa banca como un punto de apoyo para esas peleas. Muy bien, Miriam Bregman, candidata a diputada nacional por el FIT, estuvo hablando con nosotros.